Hola a todos y muy bienvenidos a este proyecto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenidos a este episodio número 54 o, como siempre digo, 34 de esta tercera temporada ya. ¿Sí? Primer episodio del año 2021, lo cual renueva las ganas, renueva el ímpetu con el cual veníamos realizando este podcast que como siempre digo, ha sobrepasado mis expectativas ampliamente allá por marzo del 2020 cuando comenzamos, con unos números que realmente me sorprenden, de la cantidad de oyentes deseosos de conocer algo más profundamente o alinear, si se quiere, cronológicamente un par de hechos que hemos seleccionado aquí como prioritarios o al menos como esenciales para entender primero la dinámica mundial, la dinámica americana y ahora la dinámica histórica de nuestro país. Episodio, el de hoy, sumamente especial, va a estar dividido en dos partes, esta primera y la segunda en un próximo episodio, ¿sí? En el cual abordaremos el autodenominado proceso de reorganización nacional. Es un título que no a todos los académicos de la historia les gusta porque, bueno, es preferible recordarlo como la última dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿sí? Acontecida entre 1976 y 1983, pero como desde este espacio hemos venido denominando cada episodio con la autodenominación de la época, ¿sí? Cada una de las dictaduras y de los golpes de Estado de nuestro país, recordemos, Revolución Libertadora, Revolución Argentina, bueno, ahora el proceso de reorganización nacional, que reitero, era una autodenominación de los militares que ocuparon la presidencia de facto en esos momentos en nuestro país, ¿sí? Episodio complejo de armar, va a ser un episodio bastante larguito, rondando la hora, quizás un poquito más, así que les pido algo de paciencia. He tratado de resumir todo lo que más puedo, pero entiendo que para poder dejar en claro el tema es necesario repasar al menos rápidamente esto que he elegido para que ustedes escuchen hoy, ¿sí? Bien, episodio difícil, como les decía, los que me vienen escuchando desde ya hace un tiempo, he planteado en su momento que el peronismo me significó un desafío, ¿sí? Porque es un tema medio tabú en la historia argentina, ¿sí? Son muy pocos los historiadores que buscan, con la escasa objetividad que la disciplina histórica tiene, porque es una disciplina sumamente subjetiva, bueno, hay muy pocos puntos de vista que tratan de pararse en el medio. Bueno, con este tema, el proceso de reorganización nacional, surge una problemática bastante similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha hecho un uso político, partidario incluso, de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que llevó a la historia al terreno de la memoria. Y esa memoria ahí, digamos, tironeándose, ¿sí? Una memoria que está constantemente formándose, una memoria que es un poco olvidadiza, una memoria que es selectiva. Por eso, cuando se habla de memoria en este tema, yo prefiero correrme, ¿sí? Prefiero pararme en la historia, que es mi campo, ¿sí? La historia es comprobable, la historia está basada en el análisis de fuentes empíricas. La memoria suele a veces ser traicionera, ¿sí? En los últimos años, en las últimas 2 décadas en nuestro país, se ha construido una historia oficial en torno a la última dictadura cívico-militar en Argentina, ¿sí? Historia oficial que, siempre digo, ha sufrido un proceso de oficialización. No es una historia oficial, sino que es una historia oficializada. O sea, se ha instaurado como oficial. Y para que eso pase, la historia ha entrado en un proceso de tiras y aflojes de tintes políticos y con diferentes intereses políticos partidarios que han llevado a esta construcción de la memoria, que, reitero, es siempre un poco selectiva. Y para poder abordar este tema, me parece a mí que es necesario, según mi punto de vista, pueden estar de acuerdo o no, corrernos quizás un toque de la memoria, ¿sí? Un toque, un poquito, nos corremos y nos paramos en la baldosa de la historia. Es de esa disciplina académica, científica, ¿sí? Que se basa en el análisis empírico de datos y de fuentes, ¿sí? Ahora bien, como para hecha esta introducción y esta apertura de paraguas, si se quiere, vamos a comenzar con el desarrollo de este episodio, que lo vamos a analizar nuevamente, reitero,
a través de las fuentes históricas, a través de la construcción de la historia y del análisis que esos restos de pasado han ido dejando y han sido posibles de analizar, ¿sí? Este golpe de Estado del año 1976 fue un golpe, como ya lo venimos analizando del episodio anterior, un golpe esperado, ¿sí? Parafraseando a Gabriel García Márquez, podríamos decir, fue la crónica de un golpe anunciado, ¿sí? La gran mayoría, no toda, pero la gran mayoría de la población civil de nuestro país coincidía en que la única salida a la crisis y a la violencia política con forma de espiral, de la que parecía nunca acabar, ¿sí? Era un golpe de Estado y un gobierno militar. Además, recordemos este periodo de democracias tuteladas y de semidemocracias que venimos hablando ya desde el 55, hacía posible avisorar al menos, ¿sí? Poner en el horizonte un gobierno militar que teóricamente, muy encomillado y que suenen todas las alarmas, ¿sí? Viniera a poner un orden, ¿sí? Algunos sectores más deseosos de ese golpe militar y de ese gobierno militar, otros sectores más resignados, ¿sí? Lo cierto es que, reitero, la gran mayoría esperaba que se restablecieran los parámetros de normalidad, nuevamente las comillas acá, en nuestro país. Normalidad que venía de la mano del orden. Y si queremos poner normalidad y si queremos instaurar el orden, esta dictadura, este golpe de Estado que deriva en una dictadura militar, se autodenominó proceso de reorganización nacional. Había que reorganizar, había que volver al orden. Y para que eso pasara, fueron necesarias una serie de medidas catastróficas, la mayoría de ellas, ¿sí? Iremos analizando punto por punto, y que han dejado secuelas, ¿sí? en nuestra memoria colectiva como país, como nación, ¿sí? Que muchas veces van de la mano de la historia y que muchas otras veces se encuentran con la insoslayable, la inexpugnable verdad histórica, ¿sí? Así que vamos a tratar de analizar todo eso en este episodio del día de hoy, ¿sí? En primera instancia, ¿sí? Este golpe de Estado y este nuevo gobierno militar se encontraba amparada en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, que vendría a ser la política exterior que Estados Unidos de Norteamérica implementó para combatir al comunismo y a la guerrilla en América Latina, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de Guerra Fría. Si quieren, pueden irse al capítulo 10 del episodio 10, de Historia en Podcast, en donde analizamos esta cuestión, ¿sí? Sobre todo pensando después de la Revolución Cubana en el 59, bueno, Estados Unidos dijo: no podemos permitir que el comunismo venga a nuestro continente. Entonces, larga esta política exterior de la Doctrina de Seguridad Nacional para combatir al comunismo y a la guerrilla en Latinoamérica. Ese golpe de Estado del 76 en nuestro país y la dictadura que estuvo gobernándonos hasta 1983 estuvo amparada en esa Doctrina de Seguridad Nacional, que llevaba a cabo, digamos, un proyecto de refundación. Un proyecto de refundación de la sociedad argentina a través de un plan, podemos decir, sistemático de represión ilegal. Las tres Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de gobernar de manera conjunta en nuestro país y a tal fin se formó una junta militar que era algo así como el órgano supremo del Estado. Tanto es así que crearon su propia normativa que viene a reemplazar a la Constitución Nacional, ¿sí? El Parlamento, por su parte, va a ser clausurado, va a ser reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la famosa CAL, ¿sí? Compuesta por 3 oficiales de cada una de las fuerzas, ¿sí? Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, esto creo que lo aclaré en algún momento, por ahí lo reitero, cuando hablamos de Fuerzas Armadas estamos hablando de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿sí? Por su parte, el Poder Judicial continuó funcionando, pero su área, su zona de injerencia fue recortada por esta junta militar. Además, muchos de los miembros del Poder Judicial avalaron, en primera instancia, las acciones ilegales llevadas a cabo por la junta militar, ¿sí? Junta que, además, hay que decir, prohibió toda actividad política y gremial, se intervino la CGT, se violó la autonomía universitaria, hubo una amplísima censura de los medios de comunicación y también hubo una censura de las expresiones artísticas y culturales de nuestro país que iremos analizando punto por punto.
Ahora bien, esa primera junta militar, porque vamos a ver que se van a ir formando, deformando, ¿sí? Reelaborando las juntas militares en todo este proceso desde el 76 al 83. Bueno, esa primera junta militar, la primera de todas, ¿sí? Que asume el 24 de marzo, aquel fatídico 24 de marzo de 1976, fue presidida por el general Jorge Rafael Videla, ¿sí? Representante del ejército, y secundado por el almirante Eduardo Macera, representante de la Marina, y el brigadier Orlando Agosti por parte de la Fuerza Armada. Ahora, ¿qué modelo de sociedad armó esta junta militar, digamos, planteándoselo como un objetivo, como un horizonte a alcanzar? Bueno, el modelo de sociedad ideado por esta junta no permitía la presencia del disenso y del cuestionamiento. No había lugar ni para el disenso ni para el cuestionamiento. Cualquier voz opositora debía ser acallada, debía ser silenciada. ¿Cuál fue el mecanismo que esta primera junta desarrolló para lograr ese objetivo? Fue justamente la represión ilegal y la desaparición sistemática de personas, lo que se conoce en terminología jurídica como el terrorismo de Estado. ¿Cuándo hay terrorismo de Estado? Cuando el primer garante de la vida humana, que es el propio Estado, ¿sí?, lleva a cabo acciones para eliminar a sus propios ciudadanos. Ya sabemos nosotros que esta práctica, de acuerdo a lo que analizamos el episodio anterior, comenzó durante el tercer gobierno peronista, ¿sí? Recordemos el operativo Independencia allá en la selva tucumana, recordemos los decretos de octubre del 75, en donde justamente se buscaba aniquilar, esa era la terminología, pueden repasar el episodio anterior si quieren, la terminología usada desde la presidencia constitucional de la nación para terminar con la subversión en nuestro país. Ahora bien, esa subversión era justamente el núcleo duro de los, si se quiere, enemigos del proceso de reorganización nacional. Los llamados subversivos, ¿sí?, fueron las principales víctimas de este terrorismo de Estado, que fue justamente, además, el rasgo más característico de esta última dictadura en nuestro país. Que se me permita usar el término enemigos, no corresponde académicamente. Si me escuchara algún historiador académico o científico, me va a decir qué está diciendo este chico, por favor. Pero el blanco al cual se perseguía, digamos, era un blanco bastante difuso, o de amplio espectro, podemos decir al menos, porque había militantes políticos, militantes gremiales, sindicalistas, sacerdotes, monjas, había intelectuales, había estudiantes, había artistas, había periodistas, había abogados. Entonces era un blanco bastante difuso el sector con el cual se enfrentaba o que buscaba combatir justamente el proceso de reorganización nacional. Recordemos que Videla en un reportaje dice mismo, estábamos en una guerra interna, en una guerra sucia. Entonces había un enemigo al cual combatir. Bueno, ¿cuál era ese enemigo? Y bueno, los límites eran ese colectivo subversivo, ahí está la palabra, ese colectivo subversivo tenía unos límites bastante difusos, amplios, ¿sí? un amplio espectro que resultaba bastante difícil poder delimitarlo. Ahora bien, contra ese colectivo subversivo se lleva a cabo esta práctica nefasta de exterminio, digamos, ¿sí? Esa práctica, esa política de exterminio pensada desde el Estado, ¿sí? Por eso hablamos de terrorismo de Estado, porque es el Estado el primer garante de la vida humana, el que se encarga de quitar la vida a sus propios ciudadanos. Esa política, había sido ya ensayada durante el tercer gobierno peronista. Reitero lo que dije anteriormente, recordemos el operativo Independencia del año 1975, los decretos de octubre, etcétera, etcétera. Y fue practicado durante todo el periodo 1976-1983, aunque la mayor cantidad de desaparecidos, que ya vamos a estar analizando qué significa ese término, y la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad se produjeron entre 1976 y 1978, según, y acá viene lo importante, según lo documentado
por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o CONADEP, ¿sí?, en su famoso informe presentado en septiembre del año 1984, ya bajo la presidencia constitucional y democrática de Raúl Alfonsín, informe que se lo conoció como el Nunca Más. Y acá surge una cuestión bastante interesante y un tema bastante tabú también en nuestra historia argentina, que es la cuestión de los desaparecidos, ¿sí? ¿Cuántos hubo? Como si la cuestión del número, digamos, cambiara el análisis de un proceso de violencia extrema que además estaba llevado a cabo desde el Estado, digamos. No cambia el análisis de lo nefasto del proceso, digamos, ¿sí? No cambia, no disminuye la culpabilidad de nadie, ni aumenta la inocencia de ningún otro, digo, ¿no? Pero está esta cuestión académica, o está esta cuestión en la historia académica, digo, de los desaparecidos, ¿sí? ¿Cuántas fueron las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país? ¿Sí? ¿Cuántas fueron? Bueno, las fuentes históricas nos hablan de estas muertes y de estas desapariciones, ¿sí? Las fuentes históricas, no la memoria, que ya lo aclaré, que es otra cosa, que va por otro lado, que tiene otro sentido. Bueno, las fuentes históricas, para analizar los desaparecidos y las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura, son tres, ¿sí? En primera instancia, el informe del Nunca Más de la CONADEP del año 1984, bajo la presidencia de Alfonsín, que mencioné anteriormente. La segunda fuente de gran importancia es la corrección de ese informe Nunca Más, publicado en el año 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Y la tercera fuente histórica es el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, el famoso RUPTE, terminado en septiembre del año 2015 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? La primera de estas fuentes históricas, el informe Nunca Más, ¿sí?, nos viene a decir, después de 8 meses de arduo trabajo de la CONADEP, ¿sí?, nos viene a decir que hubo 8.960 víctimas, ¿sí? Esa cifra sumaba las 7.380 denuncias recibidas por esa comisión y los 1.580 reclamos elevados a organismos específicos, tanto de nivel nacional como de nivel internacional, ¿sí? Ese es el primer número, ¿sí? El libro sobre el cual se basaron los juicios durante el alfonsinismo a la Junta Militar, el libro de cabecera de la denuncia del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, nos informa de 8.960 víctimas. Ahora bien, ese informe fue depurado y fue actualizado en el gobierno de Néstor Kirchner, y el resultado arrojó un nuevo Nunca Más presentado en abril del año 2006 en la Feria del Libro, ¿sí?, contando un total de 7.158 víctimas. Estábamos hablando de una reducción de prácticamente 1.800 personas, ¿sí? Reitero, el número no disminuye la culpabilidad de nadie ni aumenta la inocencia de nadie, ¿sí? Estamos tratando de corrernos un poquito de la memoria, ¿sí?, y tratar de hacer un análisis de las fuentes históricas. Y la tercera fuente, que es el RUPTE, ¿sí?, este Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, y acá voy a aclarar algo. Este RUPTE fue presentado días antes del final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? La Secretaría de Derechos Humanos publicó el famoso RUPTE en su portal web. Cambió criterios, cambió conceptos, canceló algunos casos erróneos, sumó nombres nuevos, ¿sí? En conclusión, se arroja el número de 6.348 desapariciones y 952 víctimas de asesinato, sumando una totalidad de 7.300 personas, ¿sí? Ese informe fue difundido durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Y las entidades de derechos humanos de nuestro país, ¿sí?, vinculadas, como ya sabemos, al kirchnerismo, pusieron en duda este número arrojado por el RUPTE, ¿sí?, justamente haciendo un uso político totalmente erróneo y totalmente descalificador y totalmente aberrante de la muerte, ¿sí? Nuevamente, la memoria jugando un rol político partidario ahí bastante confuso,
porque se le terminó arrojando, tirándole los muertos a un gobierno, digamos, como un índice de culpabilidad, si se quiere, vaya a saber qué habrá habido de por medio, cuando en realidad el análisis había ya sido documentado con anterioridad. ¿Por qué aclaro esto? Porque ronda en el aire, así como una especie de fantasma, el fantasma de los 30.000 desaparecidos, ¿sí? Los 30.000 desaparecidos en nuestra historia nacional es un mito, ¿sí? Y me voy a remitir a una fuente histórica para decir por qué es un mito el número de los 30.000. Y esto no, seguramente algunos quizás puedan llegar a acusarme de negacionista, porque el negacionismo, digamos, viene de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de la Shoah, ¿sí? Del asesinato de 6 millones de judíos, documentado, ¿sí? Y lo que dicen, bueno, no, en realidad no fueron 6 millones, fueron bastante menos, que eso, bueno, se los considera como negacionistas, están negando una realidad. Los que decimos que no fueron 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, durante el autodenominado proceso de reorganización nacional, somos catalogados también de negacionistas. En realidad no somos negacionistas, sino que estamos recurriendo con toda nuestra profesionalidad, porque somos académicos de la historia, hemos estudiado esto, tenemos la capacidad epistemológica y metodológica para analizarlo, ¿sí? Decimos no. Las fuentes históricas nos hablan de otras cosas, que son estas tres que cité anteriormente. ¿De dónde sale el número de los 30.000 desaparecidos? Les voy a dejar un audio del ex montonero Luis Labraña, que estuvo exiliado en Europa durante la última dictadura, y decía esto, escuchen. ¿Usted dijo que había 30.000 desaparecidos y era mentira? Sí, recién decía la leyenda de los 30.000 desaparecidos. No fue una leyenda, fue una necesidad. Porque cuando las madres llegan a Europa, llegan con una lista de 3.700, yo nunca me acuerdo el número, o 4.700. Eran unas hojas grandes que estaban impresas con la computadora, con los puntitos todavía, las primeras computadoras. Y en ese momento piden ayuda, y claro, los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, y tuvieron 6 millones de muertos en los campos de concentración, les parecía que era poco para hablar de genocidio, 3.000 y pico de muertos, y bueno, se ponía difícil el apoyo económico. Por lo tanto, se entró a discutir. Se discutía en los bares, se discutíamos en la colonia de argentinos, discutíamos en la comisión, digamos, de solidaridad por la Argentina, etcétera, etcétera, y se discutía si 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, y simplemente dije, ¿por qué ponemos 30.000? ¿Usted dijo así, ponemos 30.000? Sí, así. ¿A quién le dijo eso? Ahí, a los compañeros, a distintos compañeros. Entonces, bueno, pongamos 30.000, uno decía al otro, discutían, qué sé yo, y después, los grupos que iban a aportar el dinero, les pareció razonable, nosotros argumentábamos de ¿De dónde sacó el número de 30.000? ¿Lo inventó usted? Claro, porque nosotros... ¿Usted dijo 30.000 o 20.000 o 100.000 de Nosotros nunca supimos cuál era la cantidad de desaparecidos. Podían ser, qué sé yo, 50.000 desaparecidos. No lo sabíamos, para nosotros era espantosa la cantidad de desaparecidos. ¿Pero jugaron frívolamente con eso? No es jugar frívolamente, al contrario. Hacíamos lo imposible por apoyar a una resistencia que estaba en la Argentina contra el proceso militar y tratar de ayudar a las madres de Plaza de Mayo y ayudar a esa resistencia. Pero, ¿no? Era parte de la el número lucha. lo sacaron de cualquier cosa, no tenía base científica ni real. No había base científica. Por eso digo, es ustedes real. jugaron frívolamente, Claro, lo que yo yo le digo. no diría Dijeron 30.000 frívolamente. desaparecidos, Yo diría como políticamente. hablando de 30.000 o cualquier otra cosa. No es frívolamente, es políticamente. Eso es política, mentira, sí es políticamente. Eso es una mentira política, si usted quiere. ¿Qué quiere que le levante un monumento? Porque usted me cambia la palabra frivolidad por mentira. No me levante un monumento, todo lo contrario. Si yo digo hoy la realidad, es porque me ¿Usted sabe equivoqué. que se instaló en la vida argentina la idea de que mataron a 30.000 o como dice usted, a 40.000, pero no a 8.000, y que todos estamos discutiendo un desastre que se hizo en la sociedad argentina en base a una mentira que dijo usted? No, pero el gran desastre no viene ahí. El gran desastre viene en que los desaparecidos son alrededor de 8.000 o 9.000. Y ahora, ¿cómo le voy a creer yo que son 8.000? ¿Cómo sé que es verdad? Porque eso está Y los totalmente 30.000 probado. también estaba. Deme los nombres. Bien, un juego político, un uso político, dice Luis Labraña en esta entrevista que le realizó el periodista Mauro Viale. ¿Sí? Está en internet, la pueden buscar, la pueden reescuchar si quieren, es bastante más extensa, tiene otras entrevistas Labraña.
ex Montonero, ¿sí? Uno de estos colectivos subversivos que eran perseguidos por el proceso de reorganización nacional. Yo digo, después de escuchar una confesión como esta, una mentira como esta, ¿sí? Él mismo dice, es una mentira. Acusar de negacionista a alguien que dice no fueron 30.000 desaparecidos, digamos, me parece una aberración, me parece una locura. Por eso reitero, el uso de la memoria, ¿sí? Siempre está ultrajado por algún tipo de interés. La historia también está ultrajada por intereses. Imagínense lo que se ha construido en torno a esto. De hecho, hoy en día hay subsidios a familiares de desaparecidos. Podríamos discutir la aceptabilidad o no, ¿sí? Pero decir que 30.000 desaparecidos, inventar 30.000 familiares de desaparecidos para la cobra de subsidios, hay libros muy interesantes al respecto de desaparecidos fantasmas que no existían en ningún lado, que familiares fantasmas que al día de hoy se encuentran cobrando subsidios millonarios, ¿sí? Jugando con una historia que ha sido terrible, jugando con gente que realmente ha sufrido un proceso. A mí me parece totalmente descarado y propio del despotismo más arcaico y medieval que puede existir, ¿sí? Jugar con la muerte, ¿sí? Jugar con la muerte de ciudadanos, además ciudadanos de nuestro país, ¿sí? Que tuvieron que sufrir en carne propia la página más oscura de nuestra historia institucional. Entonces, bueno, ese primer audio, esa primera fuente que vamos a analizar hoy, vamos a analizar 3 en formas de audio, me parece totalmente interesante. Dejo, como siempre, el análisis a cuenta y a cargo de cada uno de ustedes. Pueden escribirme, pueden ponerse en contacto y podremos discutir aquellos que consideren oportuno y necesario, siempre en los marcos que la historia lo permite. Ahora bien, vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Cómo funcionaba la represión ilegal en nuestro país bajo el proceso de reorganización nacional? La operación de la represión ilegal comenzaba con un trabajo de inteligencia que permitía obtener justamente información de los denominados subversivos, ¿sí? Después de esa operación de inteligencia se llegaba a la detención, al secuestro efectuado por grupos de tareas o las famosas patotas que se movilizaban en estos Falcon verdes sin patentes, etcétera, etcétera, que ya tenemos mucho en nuestra cabeza de esa información, ¿sí? Posteriormente eran trasladados los detenidos secuestrados a los tristemente famosos centros clandestinos de detención y tortura, o los denominados chupaderos, ¿sí? No se tenía conocimiento de su existencia como tal, ¿sí? O de su funcionamiento como tal, como centro clandestino de detención y tortura, aunque su ubicación era, en la mayoría de los casos, públicamente conocida, ¿sí? Según el informe Nunca Más, se calcula que existieron 340 centros clandestinos de detención y tortura en todo el país. Los más conocidos, podemos mencionar, digo, en esto de que eran públicos o estaban a la vista de todos, pero se ignoraba su uso, su mecánica. Tenemos justamente la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, hoy denominado, Espacio para la Memoria, para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos. Teníamos la Escuelita de Famaillá en Tucumán, teníamos la Perla en Córdoba, el Club Atlético Olimpo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Vesubio, el Campito, el Pozo de Banfield en el Gran Buenos Aires, y tantos otros que han pasado, como decía recién, a la página más negra y más triste de nuestra historia institucional argentina. Ahora, una vez dentro del centro clandestino de detención y tortura, los detenidos secuestrados eran llevados a justamente la sala de tortura, con el objetivo de sacarle información a los prisioneros, a los secuestrados, quebrando de esta manera su resistencia, digámoslo así, ¿no? Quienes sobrevivían a esta aberración quedaban detenidos por tiempo indeterminado, aunque el destino final de la mayoría fue justamente su ejecución, ¿sí? Los cadáveres eran enterrados en fosas comunes, muchos de ellos incinerados, otros conocemos también los tristemente célebres vuelos de la muerte, ¿sí? Estos vuelos que adormecidos llevaban los pasajeros
a bordo de los aviones Hércules y los arrojaban al mar, digamos, ¿no? Entonces, fíjense de la tenebrosidad del periodo como para estar jugando e inventando víctimas encima, ¿no? Bastante tétrica toda esa mentira que se ha formado alrededor del número de los desaparecidos, ¿sí? Y para confundir a la opinión pública, para asegurarse de que no se hablara de los muertos, apareció justamente la figura del desaparecido. ¿Qué era el desaparecido? ¿Por qué hablamos de desaparecidos? Porque en realidad esos cuerpos, muchos de esos cuerpos aún no han podido ser identificados, no sabemos dónde están desaparecidos, ¿sí? En una entrevista que le realizan al general Jorge Rafael Videla, presidente de facto en esos momentos, ¿sí?, él se refiere a los desaparecidos y lo hace de esta manera. Escuchemos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Yo sigo escuchando esta entrevista, la escuchamos en el aula cuando la situación lo amerita. Este año no hemos podido con nuestros alumnos de educación secundaria, digo, y todavía me resulta terrible. Me pone la piel de gallina que se hable de esa manera, que una persona, que el encargado número uno del orden en nuestro país haya hablado en esos momentos y de esa manera. Sí, está la entrevista, también la pueden buscar en YouTube, la pueden buscar por la web, digo, y la van a encontrar completa porque habla de cosas bastante interesantes, Videla, ahí digo, como para hacer el análisis histórico, a eso me refiero con interesantes, cómo se manifestó el Papa Juan Pablo II sobre lo que pasaba en Argentina. Bueno, si pueden, escúchenla, que les va a aclarar bastante el panorama y cómo venía esa entrevista, ¿sí? También existió en ese desolador panorama la apropiación de hijos de desaparecidos y de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres, ¿sí? Se calcula que existieron alrededor de 200 nacidos en cautiverio que fueron, la mayoría de ellos, dados en adopción al círculo de allegados del grupo militar gobernante en esos momentos, ¿sí? Día a día se sigue digamos, luchando e investigando para tratar de lograr la mayor cantidad de recuperaciones de identidad, porque estamos hablando que se le ha privado de la identidad a niños, ¿sí? Entonces, este panorama, digamos, cada vez estamos metidos en un pozo negro más profundo, más tétrico y un panorama cada vez más tenebroso, ¿sí? Dentro de ese panorama tenebroso, digo, existió un hecho que también es tristemente célebre, como siempre digo, que fue la denominada Noche de los Lápices, ¿sí? La noche del 16 de septiembre del año 1976, uno de los hechos más conmovedores de la historia de la última dictadura militar en nuestro país. ¿Qué sucedió puntualmente en la Noche de los Lápices? Bien, entre el 15 y el 21 de septiembre del año 1976, 9 estudiantes de La Plata, de la ciudad de La Plata, fueron secuestrados por las fuerzas de la policía de Buenos Aires. Eran todos ellos adolescentes de entre 16 y 18 años de edad que participaban en los diferentes centros de estudiantes de sus respectivas escuelas. Esas escuelas de La Plata, hay que aclararlo, tenían una gran trayectoria y una gran experiencia política en sus centros de estudiantes, ¿sí? El colectivo estudiantil había logrado en 1975 la obtención del famoso boleto estudiantil, que fue suspendido justamente por la dictadura, ¿sí? También fueron suspendidos los centros de estudiantes en las escuelas, ya lo hemos dicho al comienzo del episodio, ¿sí? Entonces, los estudiantes decidieron movilizarse en defensa de sus derechos, de lo que habían logrado conseguir, que era justamente una reducción en el costo del boleto para ir a las escuelas, a estudiar, estamos hablando, ¿sí? En respuesta, los militares desplegaron
todo un operativo a cargo de Miguel Echecolás, el comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el que, operativo al que se denominó la famosa Noche de los Lápices, ¿sí? Fueron secuestrados 9 jóvenes, 9 estudiantes, como le decía recién, de los cuales sobrevivieron 3, ¿sí? Pablo Díaz, Emil Semoler y Patricia Miranda, ¿sí? Hay un film muy interesante, sumamente rico históricamente, que está basado en los testimonios que estos 3 sobrevivientes dieron, a partir de los cuales se pudo reconstruir lo que había pasado en la Noche de los Lápices. Un film, una película que lleva justamente ese nombre, La Noche de los Lápices, dirigida por Héctor Olivera y que fue estrenada el 4 de septiembre del año 1986. Otro hecho tristemente famoso durante la última dictadura militar fue el Mundial del 78, la gran pantalla de la dictadura, la gran careta, la gran máscara para disfrazar la realidad de nuestro país, la famosa fiesta de todos, como se había denominado, ¿sí? Habría que ponerle signo de pregunta, la fiesta de todos, realmente, digamos, mientras se estaba haciendo un partido de fútbol. Imagínense los secuestros, las violaciones, las torturas, las muertes, etcétera, etcétera. Bien, más allá de las críticas de los organismos de derechos humanos internacionales, ¿sí? Se llevó a cabo esta famosa fiesta de todos, este Mundial 78. ¿Sí? Se formó el ente autárquico mundial, el famoso EAM, ¿sí? Para darle formalidad a este evento, ¿sí? Que hay que decirlo también, más allá de los organismos de derechos humanos, se opusieron las selecciones de Francia y las selecciones de Holanda. Intentaron boicotearlo al Mundial, no lograron, a fin de cuentas se terminó realizando, ¿sí? Con los resultados que ya conocemos, el primer título del mundo para nuestra selección argentina, para nuestro país, y en el mientras tanto la denuncia recurrente sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando en ese momento, el terrorismo de Estado que estaba funcionando en esos momentos en nuestro país. Más allá de este resultado, ¿sí? y lo que se mostraba, lo que se intentaba mostrar con el Mundial, el mundo supo lo que pasaba en Argentina. Hubo un caso que no es muy conocido, salvo entre los amantes del deporte por ahí, pero que no es muy conocido, que es el de Ronnie Hellström, el arquero de la selección de Suecia. ¿Sí? Este sueco decidió no asistir a la inauguración del Mundial 78 para acompañar, escuchen bien, a las madres de Plaza de Mayo en su tradicional marcha a la Casa Rosada y a la Plaza de Mayo. ¿Sí? Fíjense, un activismo político, si se quiere, que fue acusado de antiargentino por el propio Videla incluso, y que terminó, que buscó poner a Argentina en la primera plana mundial por la cuestión futbolística, demostrar una realidad que no estaba sucediendo, y que tuvo un efecto totalmente contrario porque el mundo terminó enterándose de lo que estaba pasando en nuestro país en términos políticos y en términos de derechos humanos. Ahora bien, uno de los aspectos muy poco analizados, porque nos quedamos siempre en esta memoria que es un tanto confusa, selectiva, interesada, digamos, sobre la última dictadura en nuestro país, es la política económica de la dictadura. Todos decimos el neoliberalismo. Volvió el neoliberalismo a nuestro país. Ahora bien, ¿qué análisis hacemos de eso? Si nos quedamos con el neoliberalismo es quedarse con una foto. Hace falta ir un poquito más a las fuentes y analizar qué pasó. Para la dictadura, para el proceso de reorganización nacional, el principal enemigo en cuanto a términos económicos hablamos, era el Estado benefactor, el Estado intervencionista, ¿sí? Por lo tanto, se buscó justamente abandonar ese intervencionismo, ese proteccionismo que buscaba fomentar la industrialización sustitutiva de importaciones, que tanto hemos hablado desde los 40, desde el peronismo hasta este momento, ¿sí? Porque justamente el proteccionismo, el ISI, toda esta cuestión intervencionista del Estado eran considerados como los verdaderos causantes de la indisciplina de la clase obrera y de la inestabilidad social en nuestro país. El programa económico de la dictadura no buscaba encontrar la fórmula del crecimiento económico, ¿sí? Porque decía que allí estaba el desorden. Mientras más crecimiento hubiera, más desorden iba a haber. Sino que buscaba conseguir la fórmula del orden y de la seguridad. Entonces,
para tratar de disciplinar a todos los actores de la economía, nada mejor, según estos cerebritos nefastos, nada mejor que dejar libre al mercado sin ningún tipo de intervención que fuera a regularlo. Entonces ahí surge el famoso neoliberalismo. Digamos, no me voy a meter en la discusión de si neoliberalismo, libertad sí, libertad no, digo, porque creo que va mucho más allá la discusión, ¿no? Pero no me voy a meter a eso ahora, pero sí que se origina en esos momentos en nuestro país el famoso neoliberalismo. Ahora, ¿qué significó en esos momentos el neoliberalismo en nuestro país? Bueno, las primeras medidas para lograr el disciplinamiento económico, por así decirlo, fueron la intervención de la CGT, la intervención de los sindicatos, como así también la anulación de los convenios colectivos de trabajo, la prohibición de huelgas, el congelamiento de salarios, la represión a dirigentes gremiales de las comisiones internas de las fábricas y en muchos de los casos también la militarización de las fábricas. Había que controlar a la clase obrera y para eso los militares iban al lugar de trabajo de la clase obrera. Esto significó una total anulación de la capacidad de reclamo del colectivo obrero, ¿sí? El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, lanzó su programa que estuvo basado en la apertura económica y en la reforma financiera. Y acá hay un punto bastante interesante a analizar, que es justamente esta reforma financiera. Este programa de Martínez de Hoz puso fin al desarrollo industrial y a la regulación estatal de la economía. Por ejemplo, la protección a la industria frente a la libre importación que finalmente se terminó instalando en nuestro país. Desde entonces, la especulación financiera se convirtió, desde esos momentos, ¿sí?, en eje de la economía argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba funcionando esta famosa reforma financiera que se inauguró en junio de 1977. Esa reforma financiera incluyó la liberación de la tasa de interés y la autorización para crear, sin mayores requisitos, por así decirlo, entidades financieras y bancarias. Todas esas entidades contaban con garantía del Estado que en caso que se iba a hacer cargo, digamos, el Estado se iba a hacer cargo de la devolución de los depósitos en caso de quiebra de dichas entidades, ¿sí? Desde allí, el sistema financiero de nuestro país comenzó a operar sin los controles del Banco Central por primera vez después de 30 años desde que fuera inaugurado el propio Banco Central allá el 28 de mayo del año 1935 bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo, en esa famosa década infame que ya hemos hablado en su respectivo episodio, ¿sí? A partir de ese momento los préstamos que se comenzaron a otorgar en nuestro país eran a tasas de interés altísimas. Y eso dio lugar a la famosa bicicleta financiera. Y ahí el origen del desastre económico en ese periodo en nuestro país. ¿Qué fue esta bicicleta financiera? ¿De qué se trató? Bueno, en realidad, por el aumento del precio del petróleo, aquellos países productores y exportadores y vendedores y reguladores del precio del petróleo, ¿sí?, inundaron, por así decirlo, de dólares los bancos internacionales en todos los puntos del mundo, ¿sí?, otorgando de esta manera préstamos a tasas sumamente bajas. Es decir, los préstamos internacionales en dólares se hacían a tasas bajas, mientras en el país los créditos en pesos se hacían a tasas altísimas, muy elevadas. Entonces, los empresarios de nuestro país, ¿sí?, vieron ahí la oportunidad de llevar a cabo una maniobra, digamos, netamente especulativa, ¿sí? Tomaban créditos internacionales a tasas bajísimas en dólares, que los convertían a pesos en nuestro país y lo volcaban al sistema financiero local en donde las tasas de interés eran elevadas, ¿sí? Para devolver esos créditos, ¿sí?, volvían a tomar préstamos en el exterior, lo cual daba origen, digamos, inicio a un nuevo pedaleo, digamos, hablando en jerga bicicletera, así que le daba origen a un nuevo pedaleo. Pero esa cadena de préstamos se terminó rompiendo y se cortó en el año
1980, haciendo eclosionar, haciendo reventar el sistema financiero en nuestro país. Hay una película y un film muy interesante sobre esta cuestión que se llama Plata Dulce. El director fue Fernando Ayala y tuvo como protagonistas a Federico Lupi y Julio de Gracia, ¿sí? Una película exquisita para entender la bicicleta financiera que acabo de explicar. No tengo la terminología académica de un economista, pero a grandes rasgos se trató de lo que describí anteriormente. Y si no, pueden ver la peli, pueden googlear y, como siempre digo, pueden leer todo lo que hay disponible, haciendo siempre uso crítico y uso razonable de la bibliografía. Ahora bien, todas estas medidas aplastaron el aparato productivo de nuestro país. ¿Por qué? Porque se redujo el consumo, motivado por la disminución de los salarios y por el alto desempleo, sumado a la competición en nuestro país de los productos importados, que a la vez se le sumaba el atractivo negocio especulativo por sobre cualquier actividad productiva, digamos, ¿no? Esto va a impactar todo negativamente sobre la actividad industrial argentina. Por su parte, el sector agropecuario venía siendo ya beneficiado, hay que decirlo, desde el tercer gobierno peronista, por las exportaciones a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, ¿sí? El gobierno militar va a profundizar esa relación comercial con Rusia. Fíjense, medio contradictorio. Pleno contexto de Guerra Fría, Estados Unidos no nos dice directamente, pero nos motiva con su doctrina de seguridad nacional a una dictadura terrible, sanguinaria, y por otra parte terminamos negociando económicamente con Rusia. Bueno, cierta contradicción ahí al medio. En 1980 Estados Unidos le impuso a la Unión Soviética un embargo cerealero por su intervención en Afganistán, lo cual motivó a que los rusos estuvieran necesitados de cereales. Eso benefició a Argentina. En ese año Argentina le vendió a la Unión Soviética la mitad de sus exportaciones agropecuarias. Entonces, mientras el sector industrial se veía perjudicado, el sector agrícola pudo sacar cierta ventaja, y volvemos al viejo modelo agroexportador que nunca se fue, que siempre fue el caballito de batalla en cuanto a economía de cualquier gobierno, ¿sí? Por más que sea industrialista, lo que fuera, la perspectiva del gobierno, la perspectiva económica del gobierno, el modelo agroexportador, el campo, siempre estuvo bancando ahí la parada. ¿Se habrá beneficiado? Sí, obviamente se ha beneficiado. Yo creo que para eso trabaja cualquier ser humano, digamos, ¿no? Trabaja para tratar de hacer dinero, por lo menos lo que vivimos y aceptamos esta lógica capitalista en la cual vivimos. Asimismo, hacia el año 1980, como decía recién, va a haber una crisis económica que va a marcar justamente el comienzo del fin del proceso militar en nuestro país. En ese año, en el 80, una nueva política crediticia de Estados Unidos llevó a que se encarecieran los créditos internacionales. No se pudieron tomar más créditos, o al menos se pudieron tomar créditos con los beneficios que antes se tomaban. Entonces surgió la imposibilidad de devolver los créditos locales. De esa forma quebraron en nuestro país más de 60 bancos y entidades financieras. Recuerda que las garantías de esos bancos y esas entidades financieras era el propio Estado. O sea, primera alarma que está sonando ahí y que en cualquier momento explota, ¿sí? En ese contexto va a haber justamente un recambio presidencial. Las internas dentro de la Junta Militar venían sonando muy fuertemente, y en marzo de 1981 Videla va a ser reemplazado por el general Roberto Viola, ¿sí? A partir de allí va a surgir también una nueva conducción económica. Martínez de Oz, en el Ministerio de Economía, va a ser reemplazado por Lorenzo Sigau. Lorenzo Sigau, que en medio de una gran crisis decide que el Estado argentino nacionalice la deuda privada de las empresas en crisis. O sea, segunda alarma, la bombita ya estaba a punto de explotar. En cuanto a lo político social, si se quiere, va a haber un cambio de óptica en el proceso con este cambio entre, de Viola por Videla, ¿sí? Viola se mostró mucho más predispuesto al diálogo, ¿sí?, con los partidos políticos, incluido el peronismo. Se va a dar cierta distensión política y cultural que permitió que la sociedad comenzara a movilizarse. En ese marco, que podemos llamarlo de cierta o de limitada apertura política, ¿sí?,
se va a crear en 1981 la Asamblea Multipartidaria Nacional, ¿sí? Con la iniciativa de la Unión Cívica Radical liderada por Ricardo Balbín, y que va a estar integrada justamente por la UCR, por la Unión Cívica Radical, por el Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, liderado por el expresidente Arturo Frondizi. Va a estar el peronismo o el Partido Justicialista, el PJ, representado por Deolindo Vittel, ¿sí? Un político chaqueño que llegó a la gobernación de esa provincia. Por el Partido Intransigente también va a estar formada esta Asamblea Multipartidaria Nacional. El representante del Partido Intransigente va a ser Oscar Allende, y la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, con Francisco Eduardo Cerro. El objetivo de esta multipartidaria era justamente buscar coincidencias básicas de los partidos políticos para poder, de esta manera, establecer cierto diálogo, cierta negociación con el gobierno militar. Buscaba sentar, digamos así, las bases de una futura transición a la democracia. Rechazaba, o reprobaba, si se quiere, una democracia tutelada y una salida electoral condicionada por el gobierno militar. En ese marco, las relaciones con el presidente Videla, cuando la multipartidaria dijo no vamos a aceptar una democracia tutelada y no vamos a aceptar las condiciones que impone el gobierno militar, las relaciones con el presidente de facto Viola, ¿sí?, se desgastaron. Y esto llevó a que el propio Viola fuera desplazado de su cargo, siendo suplantado por si se me permite, el mamarracho de Leopoldo Fortunato Galtieri. Ya vamos a ver por qué no corresponde el adjetivo, pero voy a explicar el porqué. Para Galtieri era necesario volver a las fuentes del proceso, a los orígenes del proceso, a las raíces que habían llevado allá por 1976 a formar este proceso de reorganización nacional. La primera medida que va a tomar Galtieri fue la de nombrar un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann, que va a aplicar las medidas clásicas de la ortodoxia liberal. Por eso digo, cuando hablamos de la dictadura del neoliberalismo, hay que analizar diferentes etapas dentro de ese neoliberalismo que se fue implantando durante el proceso de reorganización nacional. Roberto Alemann va a tomar justamente estas medidas clásicas de la ortodoxia liberal, como les decía, como por ejemplo el congelamiento de salarios, el aumento de impuestos, la liberalización del tipo de cambios, entre un gran etcétera, digamos, ¿no? Esto produjo va a llevar a que se forme lo que podría considerarse un hito dentro del proceso, lo cual viene a dar cuenta del resquebrajeo, de la ruptura del autoritarismo militar, que fue la manifestación del 30 de marzo de 1982, convocada por la CGT Brasil. Era una rama de la CGT liderada por Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini. Si bien fue cruelmente reprimida esa manifestación, su convocatoria fue icónica, porque significó animarse a mostrar el descontento de la clase obrera, que ya llevaba 6 años acallada en nuestro país. Esto va a llevar a una catastrófica decisión. Los resultados de este resquebrajeo, cuando los militares, explico con palabras más simples, cuando los militares se dieron cuenta de que su autoritarismo estaba siendo amenazado por el pueblo que se estaba levantando, ¿sí?, se decide tomar una catastrófica decisión para restablecer su autoridad y tratar de aglutinar a la sociedad argentina. Algo así como el mundial, pero salvando las enormes y lamentables consecuencias, ¿no?, y las enormes distancias que existían. Se busca una salida, y acá viene el adjetivo de mamarracho para Galtieri que le puse anteriormente, ¿sí? Para buscar legitimar el proceso que estaba rompiéndose, cayéndose a pedazos, se decidió, y hay que decir esto con un amplio apoyo popular, recuperar las Islas Malvinas, que estaban siendo ocupadas por los británicos desde el año 1833. Esa decisión, Malvinas lo vamos a analizar aparte. Malvinas merece un episodio puntual. Malvinas merece ser analizada incluso desde una mirada mucho más amplia. ¿Qué pasó con las mujeres en Malvinas? ¿Por qué no se habla de las mujeres de Malvinas? Bueno, no me voy a meter de lleno en Malvinas, no voy a analizar Malvinas en este episodio, ¿sí? Pero esta decisión
Además, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Además, Malvinas es un tema que me toca muy de cerca. He tenido una banda musical que hacíamos música para la tercera juventud, decíamos nosotros. Hacíamos música para adultos mayores, ¿sí? Tocábamos en clubes de abuelos y qué sé yo, música de campo, pasodobles y toda esa historia. Y el pianista de la banda era un veterano de guerra de Malvinas. No un excombatiente, porque no se usa el término excombatiente, era un veterano de guerra de Malvinas. Ellos y todos consideramos que seguimos luchando desde otro lugar, pero seguimos luchando por la recuperación de Malvinas. El tipo, con sus historias, estamos ahora tratando de escribir un libro sobre sus relatos. Le mando un gran saludo a este gran amigo que es Jorge Heredia, el Petizo Heredia. Pueden googlearlo si quiere, la hazaña del Petizo Heredia, que es oriundo de Río Segundo, acá una ciudad vecina a donde vivo. Una gran persona, un gran músico con una gran historia, última batería antiaérea en rendirse en Malvinas, ¿sí? Lo cuento y me pone la piel de gallina en estos momentos y se me hace un nudo en la garganta. Por eso digo, Malvinas es un tema que me apela desde otro lugar. Entonces lo vamos a analizar en su momento. Cierro paréntesis, ¿sí? Esa decisión de ir a recuperar Malvinas por la fuerza tiró por el piso todo el trabajo diplomático que Argentina venía desarrollando frente a la ONU para justamente garantizar su soberanía sobre las islas. De hecho, en 1965, la Organización de las Naciones Unidas reconoció como legítimos los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas. Pero bueno, Galtieri, en su borrachería y en su locura y en su búsqueda de recobrar, no sé si habrá tenido el prestigio que él pensó que había tenido alguna vez la dictadura de nuestro país, decidió invadir Malvinas y recuperarlas a través de la fuerza. ¿Sí? Así, el 2 de abril del año 1982, las tropas argentinas desembarcaron en las islas, en el famoso puerto Stanley. ¿Sí? Ese mismo día, la Plaza de Mayo se llenó de gente que apoyaba la decisión militar. Sí, la misma plaza que, como les decía recién, días antes, digamos, en la misma plaza en la que se había reunido días atrás una manifestación contraria a la dictadura, ahora, el 2 de abril del 82, se llenaba de clamorosos vítores hacia la figura presidencial que anunciaba en su discurso esta famosa frase de "si quieren venir, que venga", digamos, ¿no? Si tienen ganas, escuchamos un pedacito de lo que decía Galtieri y escuchamos la plaza enardecida, ¿sí? Enardecida en vítores hacia la figura presidencial. Escuchen. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Bueno, lo sigo escuchando y sigo enojándome, sigo fastidiándome.
pongo un fragmento de ese discurso de Galtieri. Incluso me interesa más los vítores de la plaza que el apoyo del pueblo, digo, que lo que este nefasto personaje decía, ¿no? Trato de interpretar al pueblo, dice en un momento. Bueno, no sabemos qué habrá interpretado Galtieri de lo que nuestra sociedad argentina decía en esos momentos. Volviendo a esta cuestión, la ONU reprobó la actitud de Argentina y asimismo se decidió llevar el conflicto hasta las últimas instancias. Luego de 2 meses de combate, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas presentaron su rendición con un tristísimo saldo de 649 muertes en conflicto, más de 300 británicos también por el lado de nuestros ocasionales enemigos, ¿sí? Y a esto habría que sumarle las muertes y los suicidios productos de las secuelas de guerra, ¿no? Realmente un saldo nefasto, teniendo en cuenta que jóvenes de 17, 18 años con 2 meses en el servicio militar, 2 meses en la colimba, fueron obligados a morir o a ir a un conflicto que no les era propio, un conflicto que les fue impuesto, un enemigo que se les decidió, que se les impuso, digo, desde la mirada presidencial. Y como me decía, reitero, traigo a colación este amigo músico, Jorge Heredia, que me decía, si nosotros hubiéramos conocido a los ingleses, no nos hubiéramos enfrentado. El tipo prisionero en un buque inglés. Bueno, él mismo cuenta que recibió incluso mejores tratos por parte de los ingleses cuando tuvo prisionero que por los propios argentinos. Y esto también por ahí a muchos les suena difícil reconocerlo, les suena duro decirlo, pero bueno, es parte también de la realidad y de lo que las fuentes orales, gracias a Dios, tenemos aún todavía fuentes orales que nos pueden relatar esas experiencias en primera persona, ¿sí? Esto va a terminar con un estrepitoso fracaso de la dictadura y de esta forma se van a esfumar las escasas posibilidades de recomposición del régimen militar. 2 días después de la rendición en Malvinas, Galtieri va a ser desplazado de su cargo y reemplazado por Reinaldo Vignone, que va a asumir a la presidencia el 1 de julio del año 1982, ¿sí? Se va a buscar comenzar a establecer la transición hacia la democracia con el gobierno ya de Vignone, ¿sí? Pero con las propias condiciones que el gobierno militar estableciera, ¿sí? Por ejemplo, una de las condiciones era que los militares no fueran juzgados por las violaciones a los derechos humanos por el futuro gobierno constitucional. Pero el desprestigio, sobre todo después de Malvinas y sumado a los crímenes cometidos en la denominada Guerra Sucia, hizo que esas condiciones no fueran escuchadas, al menos por el momento, porque ya veremos qué pasó durante la presidencia del riojano Carlos Saúl Menem. En marzo de 1983, y ante la negativa de los políticos y de los partidos políticos de negociar una salida electoral con los términos pretendidos por los militares, Vignone dictó el famoso Decreto Ley 22.924, que establecía autoamnistía para los militares implicados en las violaciones a los derechos humanos. Ese mismo mes, el mes de marzo del 83, se dio a conocer también el cronograma electoral que estipulaba elecciones fechadas para el 30 de octubre de 1983, elecciones que se llevaron a cabo y en las que Raúl Alfonsín ganó por la Unión Cívica Radical con el 52% de los votos. El 6 de diciembre de 1983 se firmó la disolución de la Junta Militar y finalmente el 10 de ese mismo mes Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina como presidente constitucional y elegido mediante el sufragio universal. Bien amigos, episodio largo, espero que haya sido de su agrado. Nos encontraremos en el próximo, en donde analizaremos la segunda parte del proceso de reorganización nacional, fundamentalmente teniendo en cuenta el rol de la resistencia al proceso, una amplia mirada hacia la cultura, hacia el arte, hacia las abuelas, hacia las madres de Plaza de Mayo y todo lo que significó la resistencia al régimen militar.
Bien amigos, hasta un próximo encuentro. Como siempre, mis redes sociales, Luquitas Bota, me encuentran tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Pueden colaborar con la compra de los libros de la temporada 1 y 2 de Historia en Podcast para que esto siga creciendo y de alguna manera retribuir esta idea de llevar a todos ustedes un poquito de nuestra historia. Es bienvenida la recomendación, el compartir con amigos y toda esa historia, y como siempre digo, los espero en un próximo episodio. Chao, muchas gracias.